La tarea 4.1 número 2 es una aplicación del área bajo una curva. Echemos un vistazo a la pregunta que el promotor del concierto vende X entradas, y tiene una función de ingresos marginales dada por esta función aquí, donde R' de X está en dólares por boleto, y X es el número de boletos vendidos. Y la pregunta es que queremos encontrar el ingreso total de la venta de los primeros 350 boletos, para poder encontrar el ingreso total del ingreso marginal. Tenemos que encontrar el área bajo esta curva en el intervalo de 0 a 350, y eso dará como resultado el ingreso total. Echemos un vistazo al gráfico de esta función derivada. Ya lo veo, lo escribo en uno y lo importante de obtener el gráfico es ajustar las ventanas para obtener una buena imagen, así que lo primero que deberíamos notar es que la X. Los valores variarán de 0 a 350. Ahora para averiguar cuáles deberían ser los valores de, y en el eje y podríamos querer usar la tabla. Si presiono el segundo gráfico, puedo ver que cuando X es 0 y es negativo 730, y cuando X es 350, y es negativo 30 estos valores deben estar dentro de nuestro mínimo y máximo. Entonces lo que hice fue dejar X comenzar en 0 y pasar a 350 por decenas. Y luego establecí el I mínimo en 750 negativo, y el I max en 60 positivo. Hice esta causa positiva, quería asegurarme de que vi el eje X. Y el resultado es este gráfico. Así que lo que queremos hacer es encontrar el área delimitada por la función, y el eje X que parece un triángulo. Recuerde que el valor de Y aquí fue negativo 30, de modo que es este trapecio donde las dos bases paralelas están aquí y aquí. Y observe que su base es muy pequeña. Avancemos y peguemos esto en la siguiente diapositiva y hagamos nuestro trabajo. Etiquetemos algunos valores clave. Este es el punto. Este sería el punto que acabamos de ver en la tabla. Este punto aquí sería y este punto aquí es. Y nuevamente nuestro objetivo es encontrar el área de este trapecio que representa el ingreso total de la venta de los primeros 350 boletos. Así que de nuevo, tenga cuidado, no es un triángulo, es un trapecio. Este segmento aquí es muy corto, pero es una de las bases paralelas para el trapecio. Aquí está la fórmula del área de nuestro trapecio. Veamos si podemos completarlo. Tenemos la mitad veces base 1 más base 2. Vamos a llamar a esta base 1. Bueno, la base 1 sería f de 0 o negativa 730, y tenemos que tomar el signo con él aunque pensemos en una longitud que sea positiva en la mayoría de los casos. Además por aquí tendríamos base 2. Bien, base 2 sería f de 350 que devolvería un valor negativo de 30. Y luego multiplicado por la altura. Ahora este trapecio está de lado. Esta sería la altura que tiene una longitud de 350 positivo. Para encontrar nuestra área aquí, o piense en él como área sinusoidal, tenemos una mitad de veces negativa 760 veces 350. Lo que equivale 133,000 a dólar negativos. Y eso representa la pérdida de ingresos por la venta de los primeros 350 boletos. Así que quería mostrar este ejemplo porque este es el primero que hemos visto donde la función está debajo del eje X, lo que dará como resultado un área negativa, lo que significa que en este caso tenemos una pérdida total de ingresos. Espero que hayas encontrado útil esta explicación. Gracias.